Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, amigos y amigas, vamos a darle los buenos días a nuestro hermano Pedro Matos. Pedro, tú tienes un tema que precisamente el pasado sábado, una guagua repleta de periodistas de Santo Domingo, y ahí estuvo una representación de mi familia, estuvo precisamente en Pedernales haciendo turismo, conociendo Bahía de las Águilas. Precisamente ese es uno de los temas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe hizo un estudio. Siempre le damos seguimiento a esos estudios porque son bastante objetivos. Tú estás muy estudioso, Pedro. Sí, hay que darle seguimiento. Y sobre todo cuando se trata de las provincias más desposeídas de la nación. Y surgieron datos interesantes en ese estudio. Ellos puntualizan que para el desarrollo turístico de esa provincia es necesario darle seguimiento a algunos aspectos. Por ejemplo, ellos hablan de la conectividad. La carretera que conduce a Pedernales es una carretera que no permite el flujo de vehículos continuo a gran cantidad o a gran velocidad. Dos vías son. Dos vías y muchas curvas, mucha subida y bajada. Y a veces se quedan camiones ahí. También puntualizan el asunto del aeropuerto. El aeropuerto de Pedernales apenas aterrizan avionetas, número uno. Número dos, helicópteros con fines militares. No me gustan a mí las avionetas. Entonces, el aeropuerto más cercano que tiene Pedernales es el de Barahona. María Montés. María Montés, pero no es un aeropuerto que está funcionando en forma recurrente. Y el tema viene por el asunto de los negocios. Y si los negocios en esa zona crecen, pues pagan más impuestos. El otro tema que ellos puntualizan, que hay que tratar de ver cómo se corrige. Bueno, dentro de la conectividad, siempre hemos sido de opinión, y es una nota al margen, de por qué de Santo Domingo a Pedernales hay 300 y pico de kilómetros. Es decir, estaría de aquí más o menos a 3 horas, casi 4 horas en vehículo, por lo incómoda que es la carretera. Entonces, visto los inconvenientes que hay con la carretera, y ahí entramos ya en un tema que a usted no le gusta mucho, pero que yo defiendo. ¿Cuál es el tema? Que para fines de desarrollar sectores como ese y hacer carreteras de doble vía para que esa zona se desarrolle, yo siempre he estado de acuerdo con los préstamos para ese tipo de carretera que tiene un retorno. Es que usted, don Pedro, cree que aquí todo hay que hacerlo con pero ese no es el tema. Ahorremos recursos para hacerlo. Pero hay otra alternativa. La otra alternativa de la conectividad son los catamaranes. Por ejemplo, Buenos Aires, a través del Río de la Plata, con Uruguay, tiene 2 catamaranes. Uno que va lento, que te toma 6 horas para llegar de Buenos Aires a la capital de Uruguay. Pero tiene otro rápido, un poquito más caro, que te hace el mismo trayecto en 2 horas. Oye, entonces ahí vamos. Esta es una isla, señores, o media isla. Pero a mí me gusta. Si nos vamos por la zona costera de Santo Domingo hacia Pedernales, sur-oeste, es posible que lleguemos a Pedernales en 2 horas y media. Y tú te puedes ir con la familia y pasarte el día en Pedernales y regresar de allá para acá. Pero también en catamaranes llevar los productos a Pedernales. Exactamente. ¿Por qué? Un barco moderno, un catamarán, su velocidad es 42 puntos y algo, 45 nudos por hora, que equivale más o menos a 77 kilómetros por hora. Y por la vía marítima está calculado que son 215 kilómetros. Entonces estamos hablando de que en 2 horas y media estamos en Pedernales. Esa es una sugerencia al gobierno para que piensen en esas alternativas. Te la voy a poner suave. Vamos a decirle, no hagamos los préstamos. No, pero que a usted no le gusta. Te la voy a poner suave. ¿Por qué no buscamos aquí que el sector privado se interese en una especie como de ferry, Santo Domingo, Pedernales? Muy bien. Sí, no, porque sector privado. Siempre hemos defendido Manzanillo, la alianza privada con el Estado. Con el Estado. Ese es un camino seguro, como decimos. Pero que no le pase como a un joven hijo de un distinguido miembro de las Matas de Farfán,
que se metió en un proyecto marítimo de pesca con el Estado, y ahí hay un inversionista norteamericano, y terminaron desacreditando la operación por el incumplimiento, y hay un conflicto, creo, de grandes proporciones de denuncia en los Estados Unidos, Sí. porque hay que garantizarle la seguridad jurídica a ese tipo de proyectos. Claro, claro. Hay algunos elementos que cabe resaltar ahí, esa es la cultura del ciudadano de la zona, no tiene esa cultura del negocio turístico. Además, la zona protegida anda en un 70%, entonces habrá que ver cómo se maneja el turismo ecológico. Eso implica... Hay que preservar el río, el Molito. Eso implica un control de la parte de saneamiento ambiental y cómo manejar ese turismo. Otros elementos es, dentro de las recomendaciones, es mover la cementera de Cabo Rojo. Aparentemente donde está afectando. Pero esa cementera ya hay que dejarla ahí. Bueno. Porque ya, óyeme, Pedernales necesita el turismo, oye, necesita la cementera, necesita la bauxita, necesita el ecoturismo, necesita el comercio con Haití. A Pedernales hay que convertirlo en una potencia económica. Estamos puntualizando la cosa más importante que destaca el estudio. El otro elemento, que es un tema que nosotros hemos abordado bastante, incluso tenemos una charla que le estamos moviendo a nivel del país entero, que a propósito, en el próximo segmento, me voy a referir voy a hacer publicidad, vamos a llamarle así, del correo electrónico donde pueden hacer sus sugerencias y también pedir una charla gratuita que tenemos a nivel nacional sobre cómo gestionar una MIPYME y pequeña empresa con efectividad. Entonces, ese es un elemento que siempre hemos destacado. ¿Cuál es la capacidad que tiene el gerente dueño de la microempresa? Ese elemento está afectando mucho a Pedernales. La informalidad, la poca capacidad que tienen los gerentes dueños de pequeña empresa, incluso los conflictos que se arman cuando el proyecto comienza a desarrollarse, los clústeres turísticos, que es una forma de agrupar empresas del mismo interés, no ha logrado sus resultados porque tampoco se tiene mucha confianza uno con el otro. Son los elementos que aporta el estudio. Y vimos de manera positiva un anuncio que hizo el ministro de Turismo, el licenciado Francisco Javier García, donde él decía que va a participar ahora en septiembre, el mes que entra, en una feria turística muy conocida que se celebra aquí en París, y que iba a conseguir desde ahí líneas aéreas que puedan hacer vuelos directos hacia Barahona para fomentar el turismo en la Perla del Sur y lógicamente Pedernales. Pero mira, pero viene una pregunta. No, espérese, un momentito. Antes de que usted me diga. No. Antes de que tú, por ejemplo, tú mencionaste ahorita el aeropuerto, y lo volviste a mencionar ahora con los vuelos, el aeropuerto María Montés, pero mira, ese aeropuerto lo hicieron y casi no se usa. Pero ahí viene. La pregunta es una noticia positiva que el ministro de Turismo, y bien intencionada, atraiga turistas hacia la zona del sur oeste, que es Barahona y zonas aledañas. Ahora bien, con carretera de la categoría que menciona el estudio, es difícil manejarse. Habrá que ver cómo va. De todos modos, la intención es buena, es bueno el inicio, porque en el interín, como decimos, es posible que la carretera la amplíen como tienen que ampliarla. Y lo que le iba a decir era que a falta de la carretera, entonces tenemos la alternativa del catamarán, es decir, me gusta que eso, no quería que se me quedara. Me gusta. No tomo el préstamo, pero sí pongo en marcha con alianza plan público-privada una especie de ferry donde se pueda mover. Yo pensaba, bueno, yo puedo arrancar con mi familia en la mañana, a las 8 de la mañana, estoy en Pedernales a las 10:30, me quedo el día entero y regreso en la tarde. Pero a mí se me ocurre una idea maravillosa a nivel nacional. Ferry que comuniquen todos los puntos turísticos del país, Nagua, la Altagracia. De hecho, el río Sama debe ser navegable. Claro. Si hubiera un catamarán que se moviera a nivel del río Sama, toda la zona de Villamella, Sabana Perdida y quizás Jaina también, se movieran hacia el distrito a través del catamarán y ahí conectaran con el metro. Por ejemplo, porque se supone que el metro en su momento debe llegar a la zona colonial, que es otro elemento que tenemos ahí. Yo soy un admirador del Club Náutico de Santo Domingo, del Club Náutico de Jaina. Sí. Tú sabes, por ejemplo, de ahí de Jaina salen a pescar. Tú te imaginas, por ejemplo,
un torneo de pesca a nivel nacional, el Club Náutico de Santo Domingo, el Club Náutico de Jaina, con pesca en Pedernales, en Nagua, simultáneamente en Higüey, para darle movilidad al turismo. Claro. Porque es que necesitamos crear cosas. Claro. Aquí no podemos seguir nada más con los métodos tradicionales, No. Pedro. Decía este gran innovador que inventó el carro, ahora que usted habla de innovación, en serie, ahora se me va el nombre, pero se supone que hoy tenemos carros en venta masiva y a bajo costo, porque el carro de antes era un carro hecho tipo artesanal, y él hizo inventó el carro en serie y había salida más rápido de carro con un costo más bajo. Él decía, por ejemplo, si me preguntaran qué quiere el cliente en este momento, claro, es una idea muy atrás, estamos hablando del año 1800 y algo, o 1900, comenzando el siglo XX. El cliente diría, bueno, quiero un caballo para ese momento que corra más rápido, no un carro. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que innovar para nosotros poder dar el salto que necesitamos. Entonces, esos son los comentarios en relación a ese estudio, bastante puntualizado. Pero mira, necesitamos también darle uso a ese aeropuerto de Barahona, porque la perla del sur, Barahona, necesita también que vengan los públicos que fueron tomados en cuenta cuando hicieron los estudios para ese aeropuerto. Claro, y quien hizo famosa esa frase para los amigos televidentes fue Henry Ford, pionero en la industria de la marca Ford, en Estados Unidos. Sí. Entonces, hay otro tema relacionado con el turismo, no sin antes dejar el breve comentario de la zona de Elías Piña, y es la fase 1 que se desarrolló en la zona colonial, que aquí la comentamos, donde a través de esa fase se desarrollaron la infraestructura a nivel de mejoramiento de las calles, y para ese momento se logró un aumento hasta el día de hoy de más de 500 empleados. Se hizo un censo, los empleados de esa zona andan por los 9,000 y pico de empleados. ¿Tú crees que el turismo, y de los 9,000 y pico, después de esa primera fase, el turismo se ha fortalecido? Claro que sí. Ahora se está luchando por la segunda fase. Incluso el presidente de la Asociación de Comerciantes de la zona está pidiendo que incluyan en la segunda fase el parqueos. Y que dicho sea de paso, ya el ministro de la República habló de 50 parqueos a nivel de la capital. Hacen falta parqueos. Esa es una realidad, señores. Y lo que queremos decir para ir concluyendo es que es bueno que el presidente o la presidencia o el Estado, vamos a llamarle así, trate de cuanto antes introducir el anteproyecto de ley al Senado para la segunda fase, porque hay una contrapartida que falta. El BID está aportando una parte y falta la contrapartida para terminar de desarrollar esa segunda fase de la zona turística de la zona colonial, que es muy importante. Rápidamente, ¿qué es lo que tú quieres decir de Elías Piña? Sí, le hemos dado seguimiento a las 3 motobombas, aquellas que conocemos. Sabana Larga, Sabaneta y Río del Padre. ¿Están funcionando? Están haciendo pruebas, pero hay un inconveniente con la de Sabana Larga. Nuestro corresponsal en la zona, Andrés Berroa, que dicho sea de paso, Andrés Suero, le mandamos un saludo y a todos los moradores de esa zona. Saludos desde aquí, de un servidor y nuestro amigo y hermano Alex Jiménez. Hay un tubo, que es el ducto por donde el agua sale y llega a los canales, que está roto en la bomba de Sabana Larga. Eso hay que resolverlo. Y los canales todavía están llenos de tierra. Los canales hay que limpiarlo. Y los caños por donde el agua va a la tierra, hay que limpiar donde todo se moja. Entonces hacemos un llamado al director del IAD. Del INDRI. No, del IAD. Es del IAD. Ese es el que está dando la cara. Ah, bueno, eso es importante. Y al subdirector de la zona, Tony de León, para que no le dé seguimiento a esas motobombas. Y otro tema relacionado con el mismo es que la sequía en los últimos 4 meses acabó con los frutos menores. Es necesario que lleven rápidamente las semillas de maíz y los esquejes de yuca para que esa zona se restablezca y la hambruna no acabe con la gente de ese sector. Bueno, Pedro, muchas gracias, como a los amigos televidentes de toda la República Dominicana y el mundo. Como cada sábado despedimos coloquio. Que Dios bendiga el pueblo dominicano. Alex Jiménez presenta
Coloquio, el programa económico de la semana.